Hola lectores, ¿qué tal estáis? Yo muy feliz de saludaros un día más. Soy Elena y esto es Viviendo con Libros. Bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio de hoy, como bien podéis ver en el título, os quiero hablar de los géneros que más y menos leo. El viernes pasado, cuando os hablaba de libros que quiero leer y o releer, ya os di alguna que otra pista, pero sí, hoy es el día de hablar del tema en profundidad y con tranquilidad. Sobre todo, creo que habría que diferenciar conceptos, porque cuando empecé a pensar en títulos para este episodio, me di cuenta de que algo me chirriaba. Había algo que no me terminaba de encajar, hasta que caí del guindo. Y es que claro, seguramente al leer géneros todos habréis pensado, y yo la primera, en romance, fantasía, terror, histórica. Y sí, tranquilos, que de eso voy a hablar. Pero si nos ponemos técnicos, estos no son géneros, sino que son temas. Así que, bueno, ya que tenemos tiempo y he dicho que es el día de hablar del tema en profundidad, pues ahí vamos. Pero que nadie se asuste, que esto no es una clase de literatura, ¿vale? Confiad en mí y no os vayáis todavía. ¿Seguís ahí? Perfecto, gracias. Primero, deciros que no soy ninguna experta, así que si veis algo que me he dejado o algún fallo y queréis corregirme, soy toda oídos. Y sobre todo, quiero que me deis ideas de lecturas, sobre todo en los que os digo que menos leo y, por supuesto, en los que son vuestros favoritos del mundo y habéis leído bastantes. Eso sí, sin spoilers o avisando, que un hada muere cada vez que alguien hace un spoiler, y aquí somos probadas. Empecemos. Vale, os digo cómo va a ir esto. Os doy una súper rápida y breve definición y clasificación y me meto de lleno en un plis a contaros los que más y menos leo y a daros ideas de títulos. Primero, y como clasificación general de los libros, tendríamos forma narrativa, género y tema. Empezando con la forma narrativa, a rasgos generales, sería el cómo se presenta la historia. Y tendríamos novela, novela epistolar y novela gráfica. ¿Veis? Ha sido súper rápido. Bien, haciendo un ranking de lo que más he leído a menos, estaría en primer lugar la novela, seguida de la novela gráfica y finalizando con la novela epistolar. De la novela epistolar, que es la que está formada por cartas, o más actualizado por correos o mensajes, pues de este formato solo he leído, al menos que yo recuerde, 4 historias. Cartas de una desconocida, de Stephen Zweig, Paradero desconocido de Catherine Cressman Taylor, 84 Charing Cross Road de Helen Hanff y La biología latidos de Javier Ruescas. Aunque es obviamente el formato del que menos he leído, sí que me interesa mucho y la verdad es que me encantaría encontrar y leer más. Me vais a perdonar que en esta ocasión no me centre en la trama de los títulos que menciono, pero es que si no nos podríamos alargar hasta el fin de la eternidad. Y no queremos eso. ¿A qué no? Siempre tendremos tiempo para hablar de las historias en otro episodio. En cuanto a las novelas gráficas, donde incluyo el manga y el cómic, realmente empecé a leer relativamente tarde, y no sé por qué. Lo cierto es que aunque me encanta leer manga y novela gráfica, por lo general me cuesta un poco más conectar con la historia y los personajes. Del formato gráfico que he leído, os recomendaría mis favoritos: Marmalade Boy, Death Note, Mouse, Orange y Your Name. Y bueno, novela. Novela es lo que más he leído toda mi vida y con diferencia. Aquí no os voy a hacer recomendación porque así de manera genérica me resulta casi imposible. Así que nos movemos al siguiente punto de la clasificación y seguimos con los géneros. Los géneros atienden más a una agrupación según lo que cuenta y cómo se cuenta, y serían novela, poesía y teatro. Y esto es rápido. El que más he leído ha sido la novela, como ya os he dicho antes. Enseguida, cuando hablemos de los temas, os daré recomendaciones, no os preocupéis. De teatro y poesía he leído muy poco, aunque están básicamente al mismo nivel. Me gustaría leer más, tanto poesía como teatro, pero si os soy sincera, lo que más me llama la atención es el teatro. Así que mis recomendaciones van a ir por ese lado. Yo os voy a recomendar La comedia de las equivocaciones de William Shakespeare, El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, Nuestra Natacha de Alejandro Casona y Tres sombreros de copa de Miguel Miura.
Por afán completista os voy a recomendar mis dos grandes favoritos de poesía, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Y ya, por fin, lo que os prometí en un inicio que iba a hablar. Si sigues escuchándome, gracias. Espero no estar aburriéndote y que este tema te parezca tan interesante como a mí. Pero por fin vamos a la temática, es decir, el tema principal de la historia. Aquí seguro que nos podemos alargar hasta el infinito y más allá, porque hay tantos temas como personas. Y si me pongo a recomendar en todos, aquí nos dan las uvas del 2030. Pero por concretar y acotar un poco, os voy a decir los que más leo y los que menos leo pero quisiera leer más. De estos últimos y de los primeros, y bueno, de todos en realidad, quiero que me recomiendes para poder enriquecer mis lecturas aún más. Empecemos con los 5 temas que menos he leído. Primero, distopía. Y aquí solo puedo mencionar y recomendar al gran George Orwell y sus 1984 y Rebelión en la Granja. Alucinantes, impactantes y súper recomendables. También os podría mencionar a los míticos Juegos del Hambre, pero necesito una relectura y leer el último que sacaron, el de Balada de pájaros, cantores y serpientes. Otro tema que leo muy poco es terror. Ya mencioné en otro episodio que soy una cagada, así que solo he leído a Stephen King. En concreto, Carrie, Christine y mi favorito, Misery. Flipé y aluciné y sufrí muchísimo con ese libro, pero me enganchó. Sigamos con el viaje de la vergüenza con la ficción histórica. Aquí, 2 recomendaciones sinceras y de corazón. La bodega, de Noah Gordon, y La sombra del padre, de Jan Dobraszewski. Me vais a perdonar, pero es un apellido polaco y no lo sé pronunciar muy bien. Probemos otra vez. Jan Dobraszewski. Como veis es un apellido un poco complicado, pero bueno, lo siento, lo he intentado. Sigamos con la aventura, y aquí os puedo hablar de La historia interminable de Michael Ende y La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Por último, terminamos este viaje con la no ficción, de la que solo leí una biografía de Beethoven hace como 8 años. Bien, ahora pasamos a los 3 temas que más leo y me gustan. Romance, sobre todo si es tierno y divertido. Esos no es que me gusten, esos directamente me pierden. Diría que es mi temática favorita del mundo mundial. Y algunos de mis favoritos son El guardián, de Nicholas Sparks, El cuaderno de Noah, también de Nicholas Sparks, 97 formas de decir te quiero, de Jordi Sierra y Fabra, El chico de la ventana del baño, de Lady Reynolds, y El chico que dibujaba constelaciones, de Alice Kellen. Y aquí se quedan fuera muchísimos que me encantan, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Elegir es difícil y necesario, y esos son de los que más me gustan. Pasamos al misterio, y debería empezar diciendo que ha habido libros de misterio que me han dado miedo. Porque sí, porque soy así y hay que aceptarlo. Con este tema me adentré gracias a El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Y sí, este fue el que me dio miedo, y sí, era pequeña y sí sé que no pues excusa. O sí, para mí lo es. Después he leído algunos más, pero para mí los mejores han sido Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo, La chica de antes, de J.P. Delany, La pareja de al lado, de Sari La Pena, y Agatha Racing y la Kiss letal, de M.C. Beaton. Y por último, pero no menos importante, la fantasía. De hecho, diría que es el más importante, ya que fue la temática que hizo que no pudiera soltar la lectura nunca más. Y en concreto, el libro con el que me inicié y me obsesioné fue Harry Potter. Primero con el primero, obviamente, pero con la saga enterita. Después vinieron grandes historias de fantasía maravillosas, pero mis favoritas son El Imperio Final, de Brandon Sanderson, La leyenda del rey errante, de Laura Gallego, Crónicas de la Torre, de Laura Gallego, El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss, y Cazadores de sombras, de Cassandra Clare. Bueno, creo que ya ha quedado claro después de este episodio, pero me encanta la literatura y sus entresijos, y más me encanta todavía que me dejéis todas vuestras recomendaciones y que me digáis cuáles son vuestras formas narrativas, géneros y temas favoritos o menos leídos en el mundo,
Os leo en comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme y compartir este espacio conmigo. Si te ha gustado, no olvides seguir el podcast en Spotify o suscribirte al canal en YouTube para no perderte ningún episodio. También puedes dejarme un comentario o dar like si estás en YouTube o valorar el podcast si estás en Spotify. Todo esto me ayuda muchísimo y me hace mucha ilusión. Nos vemos todos los martes y viernes en un nuevo episodio. Que tengas un día lleno de buenas lecturas y nos encontramos muy pronto aquí, en Viviendo con Libros.